Bueno, muy buen día a todos los presentes. Reanudamos este debate. Les comunico que el doctor Simón Braco, en el día de la fecha, se va a conectar vía Zoom, que está en pantalla, ¿correcto? Eh, Doctor Marigo, muy buen día. Doctor. La señora Graciela quiere utilizar su derecho a hablar, expresarse como víctima en este juicio, si es posible. Sí, sí, en el marco de la Ley de Protección de la Víctima. Exacto. Señora, si es tan amable, tome asiento. Póngase cómoda, la vamos a escuchar. Tranquila, señora. Le hago saber que tome asiento primero. ¿Cómo le va? Eh, Buenos días. ¿Cómo le va? Yo me presento, soy Graciela Salvo, mamá de Rafita. Lo que pasa es que no estoy muy conforme porque los asesinos no están dando la cara. Ellos tienen que estar acá presentes y dar la cara. Y lo que también estoy desconforme que la justicia piense que destruyeron una familia y que a mi hijo me lo arrebataron de un día para otro y me lo entregaron en un cajón. Así que lo que yo pido, justicia por Rafita y que los prefectos den la cara y le den la condena de perpetua y que sea encarcelado, no que agarren y lo tengan así, que lo pongan en la casa, que le den que ellos tengan toda su libertad, no, porque ellos tienen que pagarlo en la cárcel. Así como ellos fueron a la comunidad, llegaron y dispararon y le sacaron la vida de un día para otro a Rafael. Yo preciso y pido justicia por Rafaita, por Rafita. Pido justicia por Rafita, por mi hijo Rafa, porque a mí me destruyeron a mi familia. Nosotros éramos una familia feliz con Rafita y era un chico que él no se merecía que muriera en eso de que pasó con lo de las tierras, qué sé yo. Entonces, yo lo único que quiero que piensen un poco en la familia, en lo que destruyeron una familia. Destruyeron una familia. Pido justicia por mi hijo Rafa y que los prefectos le den perpetua y que paguen la condena en la cárcel, que lo paguen, porque así como ellos fueron y le arrebataron de un momento para otro la vida a mi hijo Rafita, que a mi hijo me lo entregaron en un cajón, justo me faltaban 2, 3 días nomás para mi cumpleaños. Así que para mí fue muy triste todo porque a la vez perdí a mi hijo, a la vez no pude festejar mi cumpleaños tampoco porque a mi hijo lo estábamos velando en ese momento. Y ahora para los días de la Navidad, para su cumpleaños, para cuando yo al Día de la Madre, ahora poco, fue un dolor muy grande para mí. Así que pido justicia por Rafita, nada más. Y que los prefectos vayan a la cárcel, que lo paguen en la cárcel. Muy bien, señora. El tribunal tiene presente sus expresiones y particularmente yo entiendo el sentimiento como madre. Sí, sí, está bien. Muchas gracias No, por gracias a todo. usted por estar hoy acá. Bueno, difícil hablar después de esto, ¿no? Me hizo recordar al Y caso de Joana. hacemos una pausa, doctor. No, no, doctor. ¿Seguro? Esto lo ¿Eh? venimos sufriendo desde el 25 de noviembre y que con los padres de Rafita recuperemos su cuerpo, ¿no? Y el nuestro es un trabajo colectivo como miembros de organismos de derechos humanos. Así que le voy a pedir al doctor Ezequiel Paravicino que comience nuestro legato, después yo lo seguiré. Pero
quiero que sepan que si hoy estamos acá es por la fuerza de la madre y el padre de Rafita, ¿no? Este tipo de negación de acceso a la justicia que ella expresó, lo reiteramos varias veces. Tener que venir 1000 kilómetros a esta ciudad, ¿no? General Roca, el artífice del genocidio del pueblo originario. Les cuesta mucho a ellos. Y seguir esta causa, como ya lo dijimos, por los medios audiovisuales, no es entendible para ellos. No tienen wifi, no tienen teléfono, no tienen computadora. Es realmente una clara denegación de justicia. Por eso siempre insistimos, y ojalá que este alegato se hubiera hecho en el lugar de los hechos, en Bariloche, para que no sea formalmente público, que no haya 20 personas. En Bariloche la gente hubiera participado, porque es un tema que se discute, es un tema que se vive. Por eso, antes de que hable el doctor Ezequiel Palavicino, vamos a volver a repetir que por lo menos el veredicto se dicta en Bariloche. Es lo menos que le podemos exigir a los padres. Si no, vuelvo a repetir, la ley de las víctimas se lo garantiza, el derecho internacional de los derechos humanos también, y nos parece que se lo merecen. Si le arrancaron la vida de su hijo, bien tiene derecho también la justicia a darle su parte resarcitoria, ¿no? Y dentro de ese derecho es de que ellos tengan acceso a la justicia. Todos estos días que hemos tenido audiencia por Zoom, nos costaba mucho a nosotros, ¿no? Explicarle a los padres lo que estaban viendo, lo que estaban haciendo. No, más nos costó, como ellas dicen, como solicitó el señor fiscal, que no pudieran mirar a los asesinos a los ojos, que estuvieran hoy escondidos atrás de ese cuadrito. Así que, perdónenme por estas expresiones, pero creo que es lo que expresó Graciela con otras palabras, ¿no? Y que por eso estamos acá de los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque queremos que las víctimas también merecen su respeto. Y que este delito, como dijeron los compañeros, y que ya vamos a agregar, que es de violencia institucional, no se puede repetir, ¿no? Así que bueno, le voy a pedir a mi compañero Palavicino que inicie nuestro alegato y yo luego continuaremos. Bueno, señor presidente, por la querella en representación de la familia, luego de escuchar las palabras de Graciela, en representación también de Tito y Ezequiel, el resto de la familia, y entendemos que también son afectados los integrantes de la comunidad Winkle. Vamos a adherir formalmente también a lo que expresaron ayer las querellas, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos como la de la APDH. Si bien todos somos integrantes de organismos de derechos humanos, y por eso, como lo dijo Rubén, estamos aquí, y en este marco es que venimos a alzar la voz, a acompañar. Ese es el encuadre que le damos, como ayer la Secretaría de Derechos Humanos explicó cuál era el rol institucional. Los organismos de derechos humanos, cada vez que vemos un caso de violencia institucional, nos hacemos presentes, también como integrantes de APDH, en otro rol lo hacemos hoy. Por la familia, vamos a solicitar, si bien adherimos, por los fundamentos y los argumentos que vamos a dar durante el alegato, adherimos y ampliamos la calificación que extendió ayer Sebastián Feudal sobre el agravante de odio racial, de racismo, respecto de uno de los imputados. La vamos a hacer extensiva a la totalidad de los imputados. Este hecho y esta situación, como bien lo decía Rubén, se sigue enmarcando dentro de lo que es violencia institucional. Lo acaba de exteriorizar Graciela. Violencia institucional, nosotros entendemos que además del hecho al que nos vamos a referir y que es el objeto de este debate, se sigue dando por lo que es el aparato judicial. No es una cuestión personal, es una cuestión institucional de lo que representa el Poder Judicial, de lo que representa para la familia estar a 500 kilómetros del lugar del hecho, de donde ellos viven, de tener que movilizarse hasta aquí, justamente en lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Estar sin agua, sin un lugar para quedarse, sin los medios para poder hacerlo. Nosotros sabemos que la justicia
generalmente y lamentablemente se aplica sobre las personas con menos recursos, con menos posibilidades, y allí es donde más se efectivizan estos hechos de violencia institucional. Rafael integraba uno de estos colectivos, tenía todas las interseccionalidades en lo que llamamos el acceso a justicia, cómo le fue denegada a cada uno de los integrantes, cómo la sufrió él, cómo le explicó ayer la Secretaría respecto a cómo se le denegó al resto de las víctimas que pudieran ser parte de este debate, que se les ampliara la calificación a la tentativa de asesinato. Los imputados desarrollaban un plan criminal, ahora lo voy a explicar. Pero la verdad que hasta la fecha, estos rasgos de violencia institucional se siguen dando. No podemos hacer análisis de este debate sin primero aclarar de que la forma de analizar, como lo explicó ayer Mariano Presbisky, tiene que ver con esta perspectiva, con este tamiz de lo que es un hecho de violencia institucional. Bastos son los casos conocidos en los que hemos participado, de cómo se llevan adelante estas situaciones, de cómo se intenta entre las fuerzas de seguridad, en algunas ocasiones en connivencia con el aparato judicial, que después acarrean la responsabilidad del Estado argentino. Nosotros vamos a hacer un breve resumen de lo que desarrolló ayer la Secretaría y nos vamos a focalizar en lo que fue el hecho. El hecho nosotros lo circunstanciamos con claridad en lo que ocurrió el 25 de noviembre, el día que asesinan a Rafael Nahuel por la espalda, a sangre fría. Ese día, el 25 de noviembre, ocurrió en un contexto que lo vamos a desarrollar más adelante, pero en concreto, en esta reseña, vamos a decir que el día que lo matan a Rafael Nahuel por la espalda y que intentan matar a Joana Colguán y a Konia, que los hieren cerca de partes vitales, hay una instrucción muy clara, que era la de resguardar el predio, identificar a personas y avisar novedades. Esa orden la tenía Berra. Berra estaba a cargo de un grupo de 20 voluntarios, 20 prefectos que voluntariamente se ofrecieron a participar de ese operativo. A palabras de ellos, Berra, que estaba a cargo de este operativo, destacó binomios, Cavia y Sosa, Lescano y García, Pintos y Obregón. Lo hicieron más allá de la orden judicial. Ayer hablamos y lo vimos en lo que significaba el territorio de la Huincul. 100, 200 metros, podemos hablar si eran 200 o 300 hacia los costados. Lo que tenemos muy claro y que se desarrolló en este debate, y lo pudimos ver cuando fuimos a la inspección ocular, era la cantidad de metros que fuimos atravesando y paso a paso fuimos traspasando ese incumplimiento que desarrollaron de común acuerdo cada uno de los integrantes de una fuerza especial de la Prefectura Naval Argentina, los Albatros. En ese desarrollo de la orden que incumplieron deliberadamente, Cavi y Sosa tomaron vista, se destacaron casi sobre los 1000 metros, alrededor de los 800. En ese lugar vieron que había integrantes de la comunidad, también lo hicieron Lescano y García. Cumplieron, en principio, parte de la orden, que fue avisar esas novedades. Lo dijo ayer la Secretaría. Tomó conocimiento Medina, otro integrante de la prefectura. La orden fue muy clara. Ellos tenían que esperar refuerzos, tenían que esperar cumplir con la orden, que era avisar las novedades, resguardar el predio y eventualmente realizar otro tipo de operativo. ¿Para qué? Para sobresguardar el bien jurídico superior, la vida, en contraposición a todo lo que estuvieron pensando los albatros. Pudimos escuchar lo que fue el cumplimiento del orden judicial por parte de la Policía Federal, de los efectivos de la Policía Federal. Bueno, independientemente de las manifestaciones de ayer, de cómo se desarrolla el operativo, o un operativo de este tamaño, y a la orden de un comando unificado, ellos lo que deberían de haber hecho
era resguardar el bien superior, la vida. Y por algún motivo, que le vamos a explicar, que básicamente tiene que ver con este plan criminal que llevaron adelante, los albatros, decidieron otra cosa. Ir en contra de cualquier tipo de legalidad, e incluso de las mismas órdenes instruidas por sus superiores jerárquicos. En este plan criminal, Cavi y Sosa, que estaban a resguardo, nosotros lo pudimos ver, pudimos encontrar ese lugar, el que se identificó como 14A, 20A, en lo que vimos ayer en la filmina que trajo la querella a la Secretaría de Derechos Humanos, como el último lugar donde se encontraron las vainas. Pudimos ver que, además de ser un lugar que estaba a resguardo, básicamente me refiero a que es un lugar con refugio, con una tupida arboleda, suficientemente grande para evitar cualquier tipo de agresión, se encontraban escondidos, que era la orden que ellos tenían. Lescano y García bajaron, dieron este aviso que referencié antes, que escuchó Medina, mismo testigo de la prefectura, y Lescano dio una orden. Era el que tenía mayor jerarquía, que era reiterar o repetir la instrucción que tenían de aguardar. No lo hicieron Pintos y Obregón. Pintos y Obregón decidieron subir. García también. Desobedecieron los tres, en principio, una orden directa. Dos órdenes directas. Las que recibieron la modulación en el puesto antena y la que le dio Lescano. ¿Por qué decidieron ir? Bueno, nosotros entendemos que decidieron ir porque ahí comenzaron a exteriorizar su voluntad y es lo que comienza a dar el contexto de la coautoría. Ahí comenzaron este acuerdo de voluntades para desarrollar su plan criminal. Su plan criminal fue una cacería, fue una persecución para ir a cazar integrantes de la comunidad. A su forma de decirlo, ir a cazar mapuches. Ellos fueron a matarlos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, subieron deliberadamente por el camino que transitamos nosotros en la inspección ocular, y en este punto, en el que identificamos como 1920, que fue también indicado ayer por la Secretaría en la filmina, se produce ese primer avistaje que lo dice la comunidad, los integrantes, los testigos, lo dijo Lautaro, lo dijo Fausto, lo dijo Joana, y también lo dijeron los imputados. Ese lugar nosotros decimos que ahí comienza este acuerdo de voluntades, este plan criminal, y a nuestra forma de verlo no es un encuentro, sino que los integrantes de los albatros interceptan deliberadamente a los integrantes de la comunidad para comenzar a cazarlos. Interpretamos que ahí es donde comienzan estos 150 metros, desde ahí hasta el punto 14A, 20A y unos metros más adelante, donde le dan muerte a Rafael por la espalda, se desarrolla gran parte del plan criminal y todos los hechos que tuvimos que intentar develar y que creemos que tenemos acreditado, más allá de toda duda razonable, en este debate. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con sus armas reglamentarias, con las mismas armas que le proveyó el Estado para resguardar el valor vida, el bien que es el más valorado y el más tutelado en toda nuestra normativa, y también en la internacional. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, a palabras de Lautaro y Fausto y Joana, que declararon acá, que venían bajando de la montaña para ver qué era lo que ocurría en la ruta, Lautaro dijo que los vieron, que se encontraron con los integrantes de Albatros, que en el mismo momento que dijeron alto prefectura, comenzaron a disparar. Lautaro dijo: nunca dejamos de escuchar disparos mientras corríamos. Fausto dijo: un disparo atrás de otro. Joana, que la vimos cómo declaró, que la vimos cómo se quebró en su relato cada vez que lo revive, ella dijo: pum, 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 un disparo atrás de otro, fue lo que pudimos interpretar de lo que ella nos transmitió. Esa sensación de desesperación, de escape, y lo mencionó Rafa.
Rafita, su primo, que estaba al lado y que la estaba intentando ayudar a escaparse. Vimos cómo era el camino, vimos que varias veces nosotros mientras caminamos por ahí teníamos que ayudarnos, pudimos estar en esa experiencia de lo que debe haber sido estar en ese mismo espacio, corriendo bajo una catarata de balas. Así se tuvieron que escapar. Más de 150 disparos en 150 metros. Eso fue lo que vivieron los integrantes de la comunidad y eso fue lo que contaron acá, testigos, a diferencia de los imputados. Y ahora voy a explicar por qué. En ese escape, en esa búsqueda de refugio, de intentar encontrar un resguardo que ellos no tenían y que sí tenían los albatros, cómodamente resguardados y escondidos. Los albatros estaban escondidos, algunos de ellos estaban escondidos y el resto los estaba atacando. Digo algunos de ellos porque inmediatamente a esa balacera se sumaron en este plan criminal Cavi y Sosa, que también dispararon. Hubo durante lo que fue la instrucción y en algún momento del debate la necesidad de esclarecer si, por ejemplo, Cavi había disparado porque tenía el cargador lleno. Bueno, en la indagatoria declaró haber disparado. Hubo cambios en todas las indagatorias entre lo que se dijo en la instrucción y lo que se dijo en el debate. ¿Por qué? Bueno, porque ejercieron su derecho de defensa, intentaron confundirnos, intentaron legítimamente rearmar este cuadro. Y hubo contradicciones propias. ¿Por qué? Porque parte de lo que implica la coautoría es generar confusiones, una estrategia de defensa, el intentar ocultar quién fue el que dio resultado de muerte. Bueno, señor presidente, acá no hay dudas de que todos intentaron cumplir con su plan criminal de darle muerte y cazar a los mapuches. ¿Por qué? Porque son racistas, porque exteriorizaron su voluntad con una claridad total e inocultable, desde que decidieron subir a matar hasta que bajaron y tuvieron el tiempo suficiente, porque también lo dijeron ellos, y también lo pudimos escuchar en cómo se recolectaron esas armas, que tuvieron suficiente tiempo para entrar, salir de la armería, acordar su plan criminal, cómo lo iban a ocultar, ponerse de acuerdo, llegar al debate con confusión. Lo que no hay duda, incluso para la Fiscalía, para el Ministerio Público Fiscal, independientemente de la calificación, si ellos están hablando de un exceso en la legítima, es porque saben de que hubo una situación de violencia institucional. Esa era la regla durante todo el proceso judicial que se debió llevar adelante para poner en otro lugar a las víctimas, para poner en otro lugar a los testigos, no perseguirlos. Durante todo este proceso judicial se revictimizó, se persiguió y se trataron como acusados a los testigos y a las víctimas de este hecho. Nos llevan al absurdo. El análisis de intentar seguir algún rastro de lo que puede elocuenciar la defensa nos lleva al absurdo. El absurdo que quedó de manifiesto en lo que dijo Sacomano, por ejemplo. Testigo que participó de la pericia, que nos explicó claramente, incluso a repregunta de la defensa, ¿cómo hay tanta seguridad? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo denunciamos que a Rafa Nahuel lo mataron por la espalda? Bueno, lo dijo con mucha claridad. La única forma lógica de que a Rafael Nahuel lo podrían haber matado por la espalda, si no fue en la forma, en el ángulo, en lo que nosotros le explicamos, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, hubiera sido tan absurda como que lo cuelguen de un árbol, patas para arriba y le peguen un tiro desde arriba de un árbol. Absurdo, absurdo. Las teorías de la defensa son imposibles. Tan imposible como pensar que el orden cronológico, que la dinámica de este hecho hubiera sido al revés. ¿Por qué? Porque es inexplicable. Nosotros estuvimos ahí, ustedes también. Ustedes tienen que generar su convicción y nosotros tenemos que demostrarla. Bueno, es imposible, es ilógico, es irrazonable, es falta de cualquier lógica el pensar que, como lo dicen los imputados, que estaban bajo algún supuesto ataque, que ahora voy a explicar cuál puede ser el supuesto ataque, les dejaron sin ningún argumento, señor juez, de perseguirlos o de atacarlos en lo que fue el punto 19-20, cuando nosotros decimos que los integrantes, los albatros, interceptan a los integrantes de la comunidad. Los vimos, un claro a 800 metros. ¿Por qué motivo van a dejar de perseguirlos ahí?
¿Cuál es la lógica? ¿De qué forma no explicar alguna teoría defensiva que de repente algo ineludible, que es donde empiezan a encontrarse esas vainas? Los integrantes de la comunidad que estaban tan decididos, dijo la defensa, en buscar los que tenían tácticas militares y todo el cuento que nos traen, de repente ahí los dejan de perseguir en un lugar donde claramente nosotros que no estamos preparados, no tenemos dudas que ahí era muy fácil hacer otra cosa. Lo que hicieron los albatros. Ellos sí tenían tácticas militares, ellos sí sabían cómo hacer, ellos ahí tenían campo abierto y ahí comenzaron a disparar. Ahí es donde empezamos a encontrar la primera balacera, la primera catarata de balas. Esa es la lógica, esa fue la dinámica, ahí comienzan los hechos, ahí se evidencia el principio del plan criminal, ese acuerdo de voluntades. De ahí para arriba, en estos 150 metros, hay 8 puntos georreferenciados. Hay 8 lugares en donde encontramos vainas, algunas de las vainas. Algunas de las 150 balas que dispararon los funcionarios de las fuerzas de seguridad altamente capacitados con las armas del Estado. En esos 8 puntos, en esos 8 lugares georreferenciados, que insisto, lo vimos, fue fundamental poder ver ese lugar para poder entender que siempre estuvieron a resguardo. Recordemos que cada vez que los albatros, cuando estuvimos en la inspección, identificaban un lugar, era atrás de un árbol. Siempre estuvieron a resguardo, atrás de un árbol, escondidos, disparando. En esos 8 lugares, y esto es muy importante, ellos tuvieron la oportunidad de cambiar la acción. En estos 8 lugares, ellos podrían haber decidido hacer otra cosa. Esto es parte de la coautoría, esto es parte de la esterilización de la voluntad, esto es parte del dolo. Esta fue la intencionalidad. ¿Por qué? Porque ellos pudieron hacer otra cosa. Y el resultado muerte, el asesinato de Rafael Nahuel, podría haber sido diferente si al menos uno de ellos hubiera tomado otra acción. Ellos no tomaron, ninguno de ellos tomó otra acción. Lescano lo hizo, por eso Lescano no está acá. En este acuerdo de voluntades, en esta exteriorización inequívoca de la voluntad, de la intención de matar, estas 5 personas, Pintos, Cavia, Sosa, Obregón y García, decidieron matar. Esa fue la exteriorización de su plan criminal. Las 8 veces que pudieron hacer algo diferente y no lo hicieron. Sí decidieron seguir disparando, seguir avanzando hasta el resultado muerte. ¿Por qué? Porque es clarísimo. Una vez que cumplieron con su objetivo, que ellos no querían resguardar, ellos no querían avisar novedades, no querían resguardar el valor vida, y no fue que no cumplieron con una orden judicial. Ellos fueron a hacer lo que querían hacer. Fueron, mataron y volvieron. En el momento que le dan muerte a Rafael, que intentan matar a Conia y a Joana, en ese momento deciden volver. Quizás pensaron que habían matado a 3. Era una probabilidad. Después que mataron, decidieron regresar. ¿Qué hicieron los integrantes de la comunidad? Lo dijeron acá. Ellos sí intentaron resguardar el valor vida, intentaron salvarle la vida a Rafael. Corrieron, armaron una camilla. Mientras ellos estaban intentando salvar la vida, que era el bien jurídico protegido, el mayor, el tutelado, el que deberían de haber resguardado los mismos albatros que fueron a matar, los albatros se dedicaron a bajar, intentar armar una fantasía, un cuento poco creíble de cómo fueron las cosas. Es tan poco creíble que en estos 150 metros, ahí es donde ocurren todas las contradicciones entre los imputados. ¿Por qué? Bueno, primeramente, como lo dije antes, porque intentan ocultar la autoría. Nosotros la tenemos en las periciales. Creemos que fue Cavia. Pero vamos por la coautoría, porque no tenemos dudas que uno solo no podría haber hecho esto solo. Es imposible, y aparte quedó demostrado, de que uno tras otro se fueron apoyando hasta el resultado de muerte. ¿Y qué era un plan criminal? En contraposición a eso, podemos traer, por ejemplo,
para hablar de estos más de 150 balazos y disparos que sufrieron los integrantes de la comunidad. Bueno, lo que dijeron los integrantes de la Policía Federal Argentina, cómo es el procedimiento, incluso, y lo repito, si hubieran tenido una agresión real. 2 disparos, dijeron. 2 disparos. 2 disparos suenan pum pum. No suena ni a catarata de disparos, ni nunca dejamos de escuchar disparos mientras corríamos, ni tampoco un disparo atrás de otro, ni tampoco pum 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 pum. No, son 2 disparos. 2 disparos, se fijan qué pasa, 2 disparos, se fijan qué pasa. Buscan resguardo. Algo tan básico que sonó en todos y cada uno de los integrantes de fuerzas de seguridad que vinieron, pero bueno, fue un contrapunto entre gente que desarrolló un operativo 2 días antes y resguardó el mayor bien jurídico protegido, el valor vida, en contraposición a los que fueron a matar y a desarrollar un plan criminal. ¿Qué ocurrió después? Bueno, ocurrió lo que pasa siempre. Lo que pasa siempre cuando los muertos los ponen los más vulnerables, cuando los pone el pueblo. Ocurrió que Fausto, mientras bajaba en esa misma secuencia en la que se iban pasando la camilla de Rafael, porque lo vimos, era muy difícil ir por ese camino, subiendo, bajando, por la pendiente, y se fueron pasando la camilla. ¿Qué ocurrió? Fausto, en la misma desesperación de lo que conocemos, insisto, dentro de lo que es el aparato judicial y la criminalización de los pueblos originarios, levantó una bala. A ese punto piensan los integrantes de las comunidades que no les creen, que levantó una bala para poder traer algo, una prueba de lo que habían vivido. ¿Por qué? Porque pensó que no le iban a creer, señores jueces, yo les pido que le crean. Declararon bajo juramento, vimos todo lo que fue el debate, escuchamos todas las testimoniales, escuchamos el absurdo de las teorías de la defensa, tuvimos que escuchar repreguntas de un alto grado de discriminación, a las que en cierto punto nos tuvimos que oponer. Incluso Lautaro, cuando quiso hablar en Mapuzungún y le fue denegado, se tuvo que adecuar a lo que son las pautas dentro del sistema judicial, pero bajó con una bala, Fausto, para que le crean. No hay dudas que las únicas vainas y balas que se encontraron ahí fueron de las fuerzas de seguridad. También se encontraron vainas y balas de armas no letales. Bueno, fueron los de la Policía Federal, que ellos llegaron hasta cierto punto y volvieron. Entendieron de que se estaban poniendo en juego otros valores, el valor vida, el que no respetaron los albatros. Cambiaron incluso de armas, dijeron, lo vamos a desarrollar después. La Policía Federal, los albatros no. Bufalini, ¿qué dijo? Bufalini dijo que no había otro tirador, no había restos de otras armas que no fueran la de los integrantes de los albatros. Toda esta prueba objetiva que tenemos también se recolectó en la inspección ocular del 2017. Los puntos, sobre todo, que es a lo que hago referencia, y el resto de la balística, que es la que se encontró en el lugar del hecho. No había ningún árbol con balas, señor juez. Ninguno. No había ningún árbol ni de cobertura, ni que tampoco tiraron, o sea que no recibieron balas en los árboles, tampoco ellos tiraron a los árboles. ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo lo van a ocultar? Es imposible. En esa línea, entonces, podemos avanzar un poco hacia lo que es someramente, lo va a desarrollar Rubén, lo que es la cultura mapuche, integrante de los pueblos originarios. El Afafán, lo hizo el autor acá, lo escuchamos en la inspección ocular, había una niña que nos acompañaba. Eso no es un grito de guerra, no es un grito de los vamos a matar, es un signo, una expresión simbólica de su culturalidad. Ellos, los albatros, dicen que se atemorizaron, que eran un montón de personas. Hay otros objetivos y que son de las mismas fuerzas de seguridad. Los trabajos de inteligencia de la Policía Federal, más de 5 y menos de 10 personas, dijeron.
Incluso cuando desarrollaron el operativo del desalojo, no habían quedado muchas personas. El predio estaba resguardado, no entró más nadie. Entonces, no hay manera de creer en el relato de los albatros. No hay armas, no hay rastros de armas. La contaminación fue explicada ampliamente ayer. Hacemos hincapié en lo que acabo de decir sobre Fausto, sobre parte de la necesidad de que le crean, que agarró una bala que estaba en el piso, en un ambiente donde se tiraron más de 150 balazos, que estuvieron más de 6 horas esperando y que los movieron. Lo dijo Pintos incluso, ahora que recuerdo. Pintos dijo que él los había reducido. Pintos, parte del plan criminal, imputado, tirador, integrante de la fuerza de seguridad. Él dijo que los redujo. Después, acá vienen a crear confusión, a no saber, pero Pintos lo declaró en la indagatoria, lo dijo él, no lo dijimos nosotros. Como también en un primer momento dijeron de que dispararon a los árboles, que dispararon sin ver, que la zona era muy tupida. Ahora después vinieron a decir que veían a quién le disparaban. Que dispararon para que cese la amenaza. Pero también dicen, y ahí comienzan las contradicciones, había uno solo que tenía un arma, pero le dispararon a 3. ¿Cómo era esa agresión? No dicen que era piedra. La Policía Federal también dice que recibió piedrazos. Lautaro dijo que tiró piedras. Nosotros estuvimos en el lugar, entre el punto 14A, 20A, y donde lo matan a Rafa había por lo menos, no sé, 20 metros, por lo menos. ¿Qué piedra les va a hacer daño? ¿Cuál es la real amenaza? Una lanza que Bufalini dijo que no estaba afilada, que nosotros descubrimos que era una cuestión ornamental, parte de su cultura, de su identidad, del racismo que rechazan los albatros. La vimos acá, señores jueces, se la mostramos. ¿Alguien puede pensar que esa expresión cultural es una amenaza? Y ellos sí, porque para ellos es amenazante otra cultura. Esa es parte del racismo que tienen. Eso es lo que quieren aniquilar. Boleadoras, dijeron también. Vimos el lugar. ¿De qué forma una boleadora ahí puede ser una amenaza frente a armas de plomo? Es insólito, es el absurdo. La defensa es el absurdo de otra teoría. Y así entramos en lo que es la legítima defensa, lo dijo ayer la Secretaría. Bueno, nosotros no creemos acá de ninguna manera, lo acabamos de tallar, no hubo de ninguna manera algo que pueda hacer del instituto, como nosotros lo llamamos, de la defensa, la legítima defensa y menos un exceso. No puede haber exceso sino legítima. ¿Cuál es la legítima? ¿Cuál es la agresión real? ¿De dónde de todo lo que vimos en el debate se puede entender que estuvieron bajo una amenaza real? Un cuerpo de élite. Un cuerpo de élite que se sintió atemorizado porque les gritaban, señores jueces, porque hacían el afafán. ¿Eso les dio miedo? ¿Eso es lo que le vamos a creer a la defensa? ¿Que se sintieron atemorizados porque hacían el afafán? Escuchamos una niña hacer el afafán, eso no da miedo. Es una expresión cultural. A ellos lo que los aterroriza es que exista alguien diferente. Y eso es lo que fueron a acabar. Así le dieron muerte a Rafael e intentaron matar a Joana y a Lautaro. Por la espalda, a los 3 por la espalda. No hubo legítima defensa, no hubo ningún exceso, hubo una desproporción total. A intentar analizar la proporcionalidad, el uso racional de la fuerza, tantas veces que lo escuchamos, bueno, acá si no hubo algo, es algo racional. Lo que hicieron los albatros fue cumplir con su plan criminal. No evaluaron ninguna situación del uso proporcional de la fuerza. Ellos tomaron una decisión, desarrollaron un plan criminal, hicieron un acuerdo de voluntades que lo fueron desarrollando una y otra vez, que lo reafirmaron en cada acto, en cada momento, porque tuvieron tiempo. Ayer se citaron varios fallos. Ustedes tienen jurisprudencia para tomar. Tienen elementos objetivos del debate, tienen jurisprudencia y pueden analizar incluso en el momento en el que se produce un hecho, la rapidez de la situación. Y acá no lo podemos entender de que fue una acción de 150 metros en escalada, montaña arriba el asesinato, y que en cada uno de estos 8 puntos pudieron hacer algo diferente. Entonces, además de todo eso, ellos pudieron y tuvieron el tiempo de pensar en lo que estaban haciendo. El tiempo puede pasar rápido para las víctimas.
que son sorprendidas, que son interceptadas, que son atacadas y que están bajo fuego. Ahora, a los integrantes de una fuerza especial de los albatros, como lo vamos a desarrollar, no se les puede medir con la misma vara. Es importante la vara en esta situación. Veremos lo que es la doble vara de la justicia, veremos cuál es la vara que le debemos aplicar a los albatros. Se les debe exigir en medida de sus obligaciones. Sus obligaciones, integrante de la fuerza de seguridad, con armas que le da el Estado, debiendo resguardar el valor vida como el bien jurídico mayormente protegido y a cumplir una orden judicial y a cumplir una orden superior jerárquico, cosa que no hicieron. Ninguna de todas estas cosas hicieron. La legítima defensa entendemos que está acabadamente demostrada que no existió. Entendemos que, y pedimos al Ministerio Público Fiscal y a la Judicatura que evalúe este caso con la perspectiva de lo que es la violencia institucional. Y entendemos que la coautoría quedó más que demostrada, que necesitamos que ustedes, señores jueces, les den una respuesta a la sociedad en su conjunto, a Graciela. Reafirmo lo que dijo Rubén en cuanto a lo que fue el proceso judicial. La legalidad solamente puede volver a este hecho y a este plan criminal que desarrollaron los albatros con una sentencia condenatoria de perpetua. Esto, señores jueces, no fue un error, no fue un exceso, fue un asesinato a sangre fría. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Tenemos presentes parte del alegato. Doctor Marigo. Bueno, no es fácil después de haber escuchado a Ezequiel, a Graciela, a la Secretaría de Derechos Humanos, a Mariano y a Sebastián, que describió claramente lo que significa el odio racista hacia el pueblo mapuche, empezar este alegato. Yo ratifico todo lo que han expuesto los compañeros que me antecedieron de la palabra, pero me gustaría analizar algunos hechos, algunos antecedentes de por qué llegamos al asesinato de Rafa Nahuel por la espalda, a la tentativa de homicidio, como bien dijo Mariano, de los otros dos integrantes de la comunidad, de Joana y de Coña. Extrañamente, como es costumbre en la primera instancia, la Fiscalía de Estado no inició, no inició ningún tipo de medida. Pareciera que Joana, que Coña, que quienes fueron perseguidos no tenían ningún tipo de importancia para la justicia. Esto es un poco lo que trasciende de lo que dice Graciela. Y no me extraña, porque en primera instancia ha tenido siempre una doble vara. Si nosotros recordamos que este caso comienza por la recuperación de tierras de carácter constitucional de la Loflafken Huelpemapu, como consecuencia del expediente, por ejemplo, del expediente Jaramillo, hubo 5 compañeras mapucho que fueron detenidas, que fueron maltratadas, que fueron vejadas, que no se las permitió ver, que se le impidió al compañero poder auxiliarlas, que las llevaron a Buenos Aires, que fueron filmadas por la policía mientras tenían la familia en el hospital. Y estuvieron presas un montón de tiempo. ¿Por qué? Ellas recuperaban su tierra. ¿Qué piensa el Estado? Bueno, era un pedazo de tierra. Por el otro lado, la vara fue quienes asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, en su doble carácter de joven marginado y perteneciente a los pueblos originarios. Todos los asesinos están sueltos. Esta es una doble vara que se repite en la justicia. Y me parece que esto fue bastante bien explicado por Sebastián Feudal, ¿no? Y me gustaría que a lo mejor lean profundamente la pericia antropológica que se hizo sobre el pueblo mapuche y fundamentalmente sobre Rafael Nahuel, ¿no? Porque después vamos a hablar, porque el demonio que significa la RAM, con quien se identificó a la comunidad y con quien se identificó a Rafael Nahuel, a Joana, a Lautaro, a todos los integrantes, es una cuestión muy pesada, ¿no? Yo
me gustaría que usted, todavía me acuerdo lo que dijo María, lo que dijo Graciela, ¿no? Lo que dijo Joana acá, ¿no? ¿Cómo era Rafael? Rafael quería vivir una vida mejor. Eso dijo Joana. Está muy lejos de querer matar, de querer suicidar. Buscaban una vida mejor. Buscaron reencontrarse con su naturaleza mapuche. Bueno, ¿cuál es el antecedente primero de esto? Justamente eso, la recuperación de las tierras por la comunidad, que motiva que el doctor Villanueva ordene a la Policía Federal, sin darle órdenes muy precisas y que si es necesario utilice otras fuerzas, para desalojar a esta comunidad, que los identifique, que le allane su domicilio y que les impute el delito de usurpación, entre otros que así menciona. También, para estar bien seguro, la justicia ordena a la misma Policía Federal, que a veces pasa esto desapercibido, que haga un procedimiento de inteligencia 2 días antes, ¿no? Que lo conocemos porque el informe está agregado en el expediente, porque Sartix y Duarte también lo repitieron acá, ¿no? ¿Y cuál es lo importante de este procedimiento, ¿no? Que es el anterior al asesinato de Rafael Nahuel. Que como dijeron, ellos estuvieron prácticamente un día y una noche allí, observaron a quienes estaban en la comunidad y vieron dentro de lo que ellos llaman su jerga a 5 masculinos, a 2 femeninos, a un chico, a una columna de humo, a una cabaña precaria, que no vieron ningún arma, que vieron una motosierra, que vieron machetes. Ese fue su informe. Repiten nuevamente esta forma de describir cuando estuvieron aquí en la audiencia. Más aún, ahí se agrega Solá, que es el jefe del operativo. Y es importante lo que dice Solá, porque es un procedimiento que dice que no dura más de 2 horas. En 2 horas ellos logran ubicar, desalojan, ven que no hay nadie, entregan libre el territorio, ¿no? Este territorio que nunca hay que olvidar que la orden de Villanueva determinaba en una extensión, como bien ya hemos aclarado todos, de 200 metros de ancho por 300 metros de largo. ¿Qué dijeron estos 3 miembros de la Policía Federal? Que entre palabras más, palabras menos, fueron más. Cuando nosotros les preguntamos concretamente a Solá, dijo que eran 9 personas teniendo en cuenta los hombres y las mujeres. Que era lógico que se defendieron mientras retrocedían con piedras. Que incluso algunos de los policías habían sido heridos. Pero que no hubo necesidad alguna de utilizar armas letales. Para eso fue el Grupo Geo, que está preparado. Primero, utilizaron los cascos, utilizaron las armas antitumultos. Quienes no pertenecían al Geo dejaron de lado las armas letales para usar las no letales. Recuperaron la tierra. Bueno, fue un procedimiento cruento, increíblemente cruento, después vamos a hablar, para detener a 5 mujeres y a niños. Yo creo que es interesante analizar este procedimiento como antecedentes, ¿no? Porque 2 días después, cuando se supone que ya está entregado este territorio y cuando las fuerzas de seguridad se retiran, Prefectura, por orden de Villanueva, hace que se quede un grupo de 20 albatros, de este grupo especial, que son acompañados después por 4 prefectos de San Carlos de Bariloche. Y me parece que esto es importante, porque también hay que dimensionar cómo se arma este procedimiento. Son 100 miembros de la Policía Federal. Lo dijeron tanto la Federal como la gente de los albatros. Le agregaron 120 albatros, por las dudas, que iba a ser un anillo de seguridad. Esto es para que veamos cuál es la idea, por lo que decía Mariano, ¿no? ¿Cuál es la idea a veces sobre las comunidades, ¿no?
que yo además me llamó la atención. Cuando hicimos la inspección, veo que esta idea de un temor muy grande al pueblo mapuche y de hacer procedimientos sobredimensionados con claras características represivas se repitió. Fuimos a una inspección, nosotros, 10 personas que habían del grupo mapuche, y había más de 100 policías, un carro de incendio, patrulleros, motos haciendo wheelie. Uno dice, bueno, qué temor que hay, ¿no? Solamente para tener algún tipo de discusión con 10 mujeres que querían entrar al REWE, para lo cual habían tenido la respectiva autorización judicial, ¿no? Yo me parece que este contexto político, este contexto que estoy analizando, por todo lo que dijeron los demás, no puede dejarse de lado. Este grupo que se queda, este grupo que se queda en Bariloche, como dijo Berra, que es su jefe, está integrado por la UOPE, esta Unión Especial de Operaciones de Policías Especiales, que no están destinados para este tipo de operamiento, de este tipo de procedimiento, y otros que es un control antidisturbio. Todos reconocieron cómo se quedaron. Más, yo quiero que, más allá de lo que dice que lo designaron, no lo designaron, fueron voluntarios. 3 de ellos dijeron que fueron voluntarios. Todos estaban de acuerdo con lo que después dijeron de perseguir a los indios, de cazar a los indios, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque es también una característica especial. Los albatros que se quedaron fueron voluntarios para estar en este procedimiento. Y yo vuelvo a repetir, en el primer procedimiento solamente era un operativo policial. No hacía falta ningún tipo de equipo o de organización represiva. Pese a eso, cuando recuperan el territorio, en vez de dejar a la policía, que son las que tiene que hacer este tipo de casos, el juez, supongo, y la prefectura decide dejar a los 20 albatros. A mí me gustaría decir, bueno, ¿qué es el grupo Albatros? Porque si no nos salimos del contexto, ¿no? El grupo Albatros es un grupo especial, como lo dijo Berra, ¿no es cierto? Que había varios de ellos, como Obregón, García, Blanco, Pintos, que eran de la UOPE. No había nadie que no fuera Albatros en ese momento. Y uno dice, uno no puede dejar de analizar esto fuera del contexto político que había en nuestro país en el año 2017. Bueno, veamos qué son los albatros. Yo en esto no quiero mentir ni agregar, pero voy a leer, por ejemplo, qué es albatros para las páginas oficiales. En cualquier buscador, en Google, uno puede leer en la página oficial www.argentina.gov.ar, Prefectura Naval, Servicio Agrupación Albatros, que se la define como una fuerza de operaciones policiales organizada, instruida, adiestrada y equipada para responder rápida y eficientemente a una amplia gama de requerimientos de servicio que por sus importancias y características puedan en un momento dado desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares ya establecidos. El procedimiento de desalojo era policial. Se hizo con la policía, no intervino la prefectura ni los albatros. ¿Por qué se quedan los albatros? Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? De última, el procedimiento de 220 personas sirvió para detener a 5 mujeres, ¿no? Y chicos. Esto en un momento político, uno entra ahora y esta es la definición de albatros. Hay otra página oficial que está también vigente, que la pueden buscar, que se llama la Agrupación Albatros, como en las películas, pero de verdad, argentina.gov.ar. Entre sus objetivos está brindar seguridad a las personas y bienes en situaciones complejas, como sabotajes, atentados, disturbios o estallidos sociales, apoyando a los órganos operativos en tareas de vigilancia, custodia y protección de objetivos críticos y vitales,
restablecimiento y mantenimiento del orden público, garantizando la libertad de trabajo. Son funciones claramente represivas, la hemos vivido en nuestro país, y agrega más adelante, son protagonistas de la película en la que pelean contra los malos para cuidar a cada habitante de este suelo argentino. Su valor y entrega son reconocidos y valorados por el ministerio que encabeza Patricia Bullrich y que entiende que para que este cuerpo de prefectos nos proteja, es imperativo protegerlos a ellos. Espero que nosotros no los protejamos. Después de esta definición del grupo que participó, yo vuelvo a repetir, no era necesario. A la policía se manejó con el criterio que ya analizó Mariano, ¿no? Debidamente, no hacía falta este tipo de operativo. Pero bueno, ¿por qué también este procedimiento? Estamos en el 2017. En el 2016 se reúne en Bariloche, en la Patagonia, como siempre, el Consejo de Seguridad, y allí Bullrich modifica el protocolo de represión de las manifestaciones. A partir de allí se comienza a militarizar, a reprimir y criminalizar la protesta social. Esto lo sabemos todos los miembros de organismos de derechos humanos. Se hace en Bariloche. Si no tengo mala memoria, el 31 de julio del 2017, Pablo Nochetti, ministro de Seguridad, jefe de gabinete del ministro de Seguridad de la señora Bullrich, se reúne también en Bariloche con los gobernadores de Río Negro y Neuquén, con la Policía Federal y con las policías provinciales y deciden organizarse y reprimir al RAM. ¿Qué pasaba aquí? Ya se había empezado a instaurar en nuestro país la existencia de un enemigo común que era la RAM. Y no es extraño que se haga en la Patagonia. Y ahí no termina la cosa. En diciembre de 2017, la ministra Bullrich personalmente, nuevamente en Bariloche, crea el Comando Único, que todavía está, Comando Único, que está formado por la Nación y por las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Con esto quiero decir que este procedimiento, como le explicó muy bien Sebastián Feudal, tiene mucho de persecución hacia el pueblo mapuche. La resistencia ancestral mapuche fue el fundamento con que se organizó este aparato represivo. Si nosotros prestamos atención bien a esto, yo recuerdo acá, independientemente de los dichos de que por algo después Sebastián los catalogó de odio racial, y yo estoy de acuerdo, se habló que iban a venir a cazar a los indios, que perseguían a los indios, que tienen una lengua no nacional, que no tienen una bandera, que son asesinos, que matan, que incendian. Esa es la idea que había del RAM. Y cuando Feudal le pregunta a Mostafá, creo que con esta misma idea que yo estoy diciendo, 220 personas para un procedimiento, o 20 prefectos, más 4 más para hacer este procedimiento, ¿por qué una fuerza especial? Él dijo que lo había organizado teniendo en cuenta lo que había pasado en el RAM y fundamentalmente en Chile, con la toma de tierras, con la quema. Y pese a que la defensa trató de que no lo dijera, y el tribunal también le preguntó, y algunos no escucharon que había hablado de la RAM, él claramente dijo que organizó este procedimiento por lo que habían dicho los medios de difusión. E incluso, si no se olvidan ustedes, mencionó el diario Clarín. Ese medio, esa idea del enemigo común, es el que lleva al procedimiento que desaloja a la comunidad, que asesina a Rafael Nahuel y que hiere a los 2 otros compañeros y que hace que los otros 2 deban estar mucho tiempo en la clandestinidad. Esta cuestión de que uno dice, ¿no?, de la RAM es realmente seria, ¿no? Porque pareciera que se desconoce, como bien dijo
Sebastián, los derechos ancestrales que tienen los pueblos originarios. Más, uno habla de artículo 17, el artículo 22, el inciso 17, pero bueno, el desconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo mapuche, que está en el derecho internacional, que está en la Constitución después de la reforma de 1994, que significa reconocer las tierras que ocupan, pero que también significa que debe dárseles tierras aptas para que vivan dignamente, no se cumple. Y este caso que nos ocupa tiene mucho que ver con eso. Hoy no solamente no se le entregan tierras aptas para vivir, no se cumple con la ley 26.160, sino que lo más importante que ha desconocido incluso la fiscal de primera instancia, espero que no lo hagamos en esta instancia, que este tipo de reclamo de tierras ancestrales, sea cual sea, el convenio 169 de la OIT no lo marcó Sebastián, marcó otros puntos, indica que este tipo de disputa no se debe de criminalizar. Este tipo de disputa se debe solucionar por el diálogo, como corresponde en un sistema democrático. El pueblo mapuche forma parte, frente a quienes el negacionismo del pueblo mapuche y de la dictadura militar sostienen que no forma parte de nuestra nación, forma parte de nuestra nación. Y es tan difícil cumplir con este convenio 169 de la OIT que cuando la Secretaría de Derechos Humanos, ayer se fue el secretario, con la presencia y anuencia de los organismos de derechos humanos, llegan a un acuerdo para solucionar este tema de tierras, que es homologado por la misma justicia. La misma justicia, a través del fiscal que está aquí presente, apela este acuerdo que cumple con el artículo, con el convenio 169. No es una cuestión personal, es una cuestión legal, es una cuestión que uno puede no estar de acuerdo, tiene muy buenos fundamentos, operación. Yo tengo otra formación, creo que el pueblo mapuche necesita una solución, hay que terminar con la ideología de la conquista del desierto. Ya de por sí el desierto, ¿qué significaba el desierto? Que más allá de la línea de los blancos no existía nadie. El pueblo mapuche no existía, había que eliminarlo. Bueno, yo no me quiero extender más en esto que no lo pensaba hablar, pero me parece que el contexto político en lo que ocurre este hecho no se puede dejar de lado. No se puede dejar de lado. Si no, no entendemos lo que explicó Ezequiel, por qué se da esta casa. Es una casa. Es una casa de los compañeros mapuches. Yo no voy a seguir profundizando en esto. Sí me gustaría ver, a la luz de lo que hemos analizado, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar quizás hoy? ¿Qué pueden decir del otro lado para justificar lo injustificable, la persecución de los 1000 a los 1200 metros, el fusilamiento con 150 tiros de 9 milímetros? ¿Qué pueden justificar? Como decía Ezequiel recién, no hubo dudas, se encontraron en el lugar que todos vimos. Todos vimos el lugar donde se encontraron. Cuando ellos pretenden decir que disparan retrocediendo, es una falacia. A partir de allí y hasta los 1200 metros, donde matan y asesinan a Rafael Nahuel, está el reguero de las balas 9 milímetros. No hay ninguna alternativa. Los corrieron, los cazaron y los mataron. Luego huyeron, sin cumplir, como bien le preguntó el fiscal, con su obligación principal, que era detenerlos. No les importó eso. Bien lo explicó Ezequiel. No les importó y se fueron. Quizás otra cuestión, ¿cómo pueden defenderse? ¿No? Si supongamos que mantengamos la postura placentera
para la defensa de la fiscal de primera instancia que esto es un exceso en la legítima defensa, no hay muchos argumentos para hacerlo, ¿no? Un grupo especial, armado hasta los dientes. ¿De qué forma puede sacarse el lazo de encima, digamos? De una sola forma. Un enfrentamiento con piedras, no. Un enfrentamiento con una lanza ritual, no. Lo único que pueden sostener es que hubo un enfrentamiento con armas. Pero digámoslo bien en claro, no con armas propias o impropias, con armas de fuego. Y en este sentido, como han dicho todos acá, no hay una sola prueba que acredite la existencia de armas en manos del grupo mapuche. ¿Por qué? Los 150 disparos 9 milímetros que se dispararon son de los albatros. No hay un solo herido de los albatros, salvo con una ramita cuando bajaba. Los muertos, como siempre, están del lado de los mapuches. No se ha encontrado, a veces resulta irrisorio, ¿no? Esto de que dice que recibieron piedras, lanzas. Yo me acuerdo todavía cuando sin querer hicimos exhibir acá las lanzas que estaban secuestradas. Es un atentado a la razón decir que esas son armas de guerra. Eran claramente lanzas para rituales, como lo explicó muy bien acá Jones Wallace. Más aún, en la primera inspección, cuando los peritos encuentran una lanza, dicen eso, que es una lanza ritual. O sea que lanzas no existieron. Igualmente lanzas contra 150 tiros de 9 milímetros, vaya defensa, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro elemento más tenemos aparte de esto? ¿Qué utilizan? Yo no me voy a extender en esto, en la cuestión de residuos de pólvora. En la mano ya hemos visto, lo ha explicado, pero perfectamente Mariano, ¿no? Sobre todo la existencia de pólvora quien no estuvo en el enfrentamiento. El manoseo que tuvieron Lautaro y Fausto cuando fueron detenidos. El manoseo del cuerpo de Rafa Nahuel cuando bajó. El haber bajado donde se tiraron 150 tiros, ya de eso de por sí hay una clara contaminación. Pero también me quiero referir a un hecho importante, que también lo utilizó a fondo la fiscal de primera instancia, que es el juicio abreviado de Jones Wallace. Él declaró bajo juramento, como bien lo explicó Mariano, acá negó haber usado armas de fuego. Y pueden decir, bueno, pero está homologado. Bueno, yo no me voy a extender en lo que dijo Mariano y la mentira que significan estos juicios abreviados, donde se afecta claramente el derecho de defensa. Pero si uno lee detenidamente ese acuerdo, que yo creo que no lo han leído, cuando el señor juez hace un análisis de esta cuestión, habla de armas propias y de armas impropias. Porque Fausto Jones Wallace en ningún momento reconoce haber utilizado un arma de fuego. Sí piedras, elementalmente piedras. Contra 150 tiros de 9 milímetros, pistola ametralladora y pistola, utiliza piedras para defenderse. Y esto es tan así que el juez cuando analiza, por eso dice que imputa este delito al artículo 237 y 238, inciso primero del Código Penal, que es el uso de armas propias e impropias. Si hubiera sido armas de fuego, hubiera utilizado el artículo 104 del Código Penal. Esto lo dice el juez, no lo digo yo. Con lo cual se descarta totalmente de que hubo algún elemento que acreditara en este juicio abreviado, que también lamentablemente, con un carácter claramente represivo y ante el mapuche, la Cámara de Casación utilizó para dejar de lado la excarcelación de Rafael Nahuel y llamar sediciosos a la comunidad mapuche.